Marco Antonio nació el 14 de enero del 83 a.C. en Roma, en el seno de la gens Antonia, una antigua pero algo desacreditada familia romana de origen plebeyo que, con el tiempo, ascendió a la aristocracia. Su padre, Marco Antonio Crético, fue un político y militar que murió en desgracia, acusado de incompetencia en una campaña contra los piratas del Mediterráneo. Su madre, Julia Antonia, era prima de Julio César, lo que más tarde le permitiría forjar una conexión clave con el futuro dictador. En su juventud, Marco Antonio tuvo una reputación algo turbulenta, marcada por el derroche, las fiestas y las deudas. Sin embargo, decidió redirigir su vida hacia la carrera militar, siguiendo la tradición de los romanos nobles que buscaban gloria y prestigio en el campo de batalla. Su primera gran experiencia militar llegó bajo el mando de Aulo Gabinio, un gobernador romano de Siria. Marco Antonio destacó en la campaña para restablecer en el trono a Ptolomeo XII Auletes, padre de Cleopatra, en Egipto. Su desempeño como líder de caballería fue notable y le permitió ganar prestigio en el ámbito militar. Posteriormente, participó en campañas contra los partos y en otras operaciones en Oriente, consolidando su reputación como un comandante valiente y estratégico. En el año 54 a.C., Marco Antonio se unió a las legiones de Julio César, que en ese momento estaba llevando a cabo la Guerra de las Galias. Aquí, Marco Antonio demostró ser un líder leal y eficaz, ganándose la confianza de César. Fue nombrado cuestor, luego tribuno de la plebe en el año 49 a.C., y finalmente lugarteniente, una posición de gran importancia. En esta última función, Marco Antonio desempeñó un papel clave en la batalla de Alesia, donde César derrotó al líder galo Vercingetorix. Cuando estalló la guerra civil entre Julio César y Cneo Pompeyo Magno, Marco Antonio se alineó con César y fue su mano derecha en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., donde derrotaron a Pompeyo. Marco Antonio actuó como administrador en Roma mientras César perseguía a Pompeyo en Egipto y el Mediterráneo oriental. Sin embargo, su gestión fue controvertida debido a su conducta autoritaria y sus excesos, lo que le valió la enemistad del Senado romano. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Marco Antonio intentó consolidar el poder como heredero político de César. Sin embargo, se enfrentó a la oposición del Senado y a Cayo Octavio, el joven sobrino adoptivo de César, más tarde conocido como Augusto. Este conflicto desencadenó una serie de enfrentamientos que culminaron en la formación del segundo triunvirato junto con Octavio y Lépido. La alianza entre Marco Antonio y Julio César fue una de las más influyentes en la historia de Roma y desempeñó un papel fundamental en la transformación de la República en un imperio. Marco Antonio era un militar ambicioso que había servido en campañas en Oriente y en las guerras de la Galia. Fue durante la Guerra de las Galias, 58 a 50 AC, que Antonio se unió a Julio César, quien ya era un general destacado. Marco Antonio se destacó como un comandante valiente y eficaz, lo que le permitió ganarse la confianza y el favor de César. Cuando estalló la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno, 49 a 45 AC, Marco Antonio se convirtió en uno de los principales lugartenientes de César. Fue clave en la famosa Cruzada del Rubicón en el 49 a.C., cuando César desafió al Senado romano y marchó sobre Roma. Antonio actuó como tribuno de la plebe, un puesto que utilizó para defender los intereses de César en el Senado. Tras la huida de Pompeyo a Grecia, Marco Antonio fue nombrado Magister Equitum, es decir, comandante de la caballería, lo que lo convirtió en el segundo al mando después de César. Marco Antonio jugó un papel decisivo en la victoria de César en la batalla de Farsalia, donde las fuerzas de Pompeyo fueron aplastadas. Tras esta victoria, César consolidó su poder y Antonio fue recompensado con importantes cargos políticos y militares. Cuando César partió hacia Egipto y otras campañas en Oriente, dejó a Marco Antonio como su representante en Roma. Sin embargo, Antonio tuvo dificultades para controlar la ciudad y se ganó enemigos entre la aristocracia romana debido a su estilo de vida extravagante y sus políticas populistas. El 15 de marzo del 44 a.C., César fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio. Marco Antonio, que no había participado en la conspiración, emergió como el principal defensor del legado de César. En el famoso discurso fúnebre en el Foro Romano, Antonio utilizó la oratoria para inflamar al pueblo romano contra los conspiradores, lo que desencadenó disturbios y forzó a Bruto y Casio a huir de Roma. Para vengar a César, Marco Antonio formó una alianza conocida como el Segundo Triunvirato,
43 a.C., junto con Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César, y Lépido. Juntos, persiguieron y derrotaron a los asesinos de César en la batalla de Filipos, 42 a.C. Importancia de la alianza. Marco Antonio fue clave para que Julio César consolidara el poder en Roma. La lealtad de Antonio permitió a César expandir su influencia tanto en el campo militar como político. Tras la muerte de César, Marco Antonio asumió el papel de vengador y protector de la causa cesariana, lo que lo llevó a enfrentarse a Octavio en una lucha que eventualmente definiría el destino de Roma. La alianza entre Marco Antonio y César no solo transformó la política romana, sino que también sentó las bases para la caída de la República y el surgimiento del imperio bajo Augusto. El segundo triunvirato fue una alianza política y militar formada en el año 43 a.C. por Marco Antonio, Octavio, futuro emperador Augusto, y Lépido, con el propósito de vengar el asesinato de Julio César y consolidar el control sobre Roma. A diferencia del primer triunvirato, formado por Julio César, Pompeyo y Craso, esta alianza fue legalmente reconocida por el Senado romano a través de la ley Titia, lo que les otorgó poder absoluto para gobernar la República. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Roma quedó sumida en el caos. Los asesinos de César, Bruto y Casio, intentaban restablecer la República, mientras que los aliados de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, buscaban consolidar el poder. Lépido, un influyente político y comandante militar, también se unió a la causa. Vengar la muerte de César, perseguir y eliminar a los líderes de la conspiración, especialmente a Bruto y Casio. Reorganizar la República Romana, consolidar el poder en manos de los tres líderes y eliminar a sus enemigos políticos. Redistribución de tierras y recursos para pagar a sus legiones y asegurar la lealtad de los soldados. Las proscripciones. El triunvirato emitió una serie de listas de proscripción, que incluían a los enemigos políticos que debían ser ejecutados y cuyas propiedades serían confiscadas. Uno de los más famosos fue Cicerón, el gran orador y filósofo romano, quien fue asesinado por orden de Marco Antonio debido a sus críticas hacia él. El triunvirato enfrentó a las fuerzas de los asesinos de César, Bruto y Casio, en la batalla de Filipos. La victoria de Marco Antonio y Octavio consolidó su poder y eliminó a los últimos líderes republicanos. Marco Antonio recibió las provincias orientales, Egipto, Grecia y Asia Menor. Octavio controló las provincias occidentales, Italia, Hispania y Galia. Lépido recibió África, aunque su poder fue progresivamente reducido por Octavio. A medida que Octavio consolidaba su poder, Lépido fue marginado y finalmente forzado al exilio en el 36 a.C. Marco Antonio, por su parte, fortaleció su alianza con Cleopatra en Egipto, lo que fue utilizado por Octavio para presentarlo como un traidor que había abandonado Roma por los lujos de Oriente. La confrontación final entre Octavio y Marco Antonio ocurrió en la batalla de Accio, donde la flota de Octavio, comandada por Agripa, derrotó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Esto marcó el fin del triunvirato y el inicio del Imperio Romano, con Octavio convirtiéndose en el primer emperador, conocido como Augusto. La consolidación del poder en manos de Octavio. El fin de la República Romana. El surgimiento del Imperio Romano. El segundo triunvirato fue una alianza clave en la transición de Roma de una república a un imperio. La historia de Marco Antonio y Cleopatra VII es una de las más famosas y apasionadas de la antigüedad. Fue un romance que mezcló política, poder y traición, convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre Oriente y Occidente. Su relación no solo tuvo implicaciones personales, sino que también marcó el destino del mundo mediterráneo y el fin de la República Romana. El primer encuentro, 41 a.C. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Roma quedó sumida en una guerra civil. Marco Antonio, como parte del segundo triunvirato, tomó el control de las provincias orientales del Imperio Romano. En el 41 a.C., convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, para asegurar su lealtad y obtener apoyo para sus campañas militares. La llegada espectacular de Cleopatra. Cleopatra, una estratega en diplomacia y seducción, no se presentó como una súbdita ante Marco Antonio, sino como una reina divina. Según el historiador Plutarco, llegó a Tarso en un barco lujosamente decorado, con velas de púrpura y remos de plata. Iba vestida como la diosa Afrodita, Venus, rodeada de músicos y perfumes exquisitos.
Marco Antonio quedó fascinado al instante por su inteligencia, su carisma y su legendaria belleza. La alianza entre Roma y Egipto. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra no fue solo un asunto de amor, sino también una alianza política estratégica. Rombo Azul pequeño beneficios para Marco Antonio. Obtuvo riquezas y suministros para sus campañas en Oriente. Unió fuerzas con Egipto, la nación más rica del Mediterráneo. Se aseguró el apoyo de la poderosa flota egipcia. Rombo Azul pequeño beneficios para Cleopatra. Se convirtió en la aliada de un líder romano con gran influencia. Reforzó su posición como reina de Egipto. Aspiraba a un imperio conjunto que abarcara Egipto y Roma. Después de su encuentro en Tarso, Marco Antonio siguió a Cleopatra a Egipto, donde pasaron el invierno del 41 al 40 AC juntos en una lujosa vida de excesos en Alejandría. En el 40 a.C., Marco Antonio regresó a Roma para resolver conflictos con su rival político, Octavio, el futuro emperador Augusto. Para sellar la paz, se casó con Octavia, la hermana de Octavio, lo que marcó un breve alejamiento de Cleopatra. Sin embargo, en el 37 a.C., Antonio volvió a Egipto y renunció a Octavia para quedarse con Cleopatra. Esta decisión fue vista como una traición a Roma, lo que provocó el odio de Octavio y le sirvió como excusa para declarar la guerra. En el 34 a.C., Marco Antonio llevó a cabo un gesto político provocador. Durante una gran ceremonia en Alejandría, distribuyó territorios del Imperio Romano entre Cleopatra y sus hijos. Reconoció a Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, como legítimo heredero de César. Este acto enfureció a Octavio y al Senado romano, quienes lo acusaron de querer entregar Roma a Egipto. En el 32 a.C., Octavio convenció al Senado de que Marco Antonio había traicionado a Roma, y le declaró la guerra a Cleopatra. En el 31 a.C., se libró la batalla de Accio, una de las más decisivas de la historia antigua. La flota de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la armada de Octavio, dirigida por el general Agripa. La traición y la huida. Durante la batalla, Cleopatra, temiendo la derrota, huyó a Egipto con su flota. Marco Antonio, en lugar de seguir combatiendo, la siguió, lo que debilitó aún más su posición. Derrotados y sin aliados, se refugiaron en Alejandría, donde Octavio los persiguió. El trágico final, 30 a.C. Cuando las tropas de Octavio entraron en Alejandría, Marco Antonio recibió falsos rumores de que Cleopatra había muerto. Desesperado, se clavó su propia espada. Antes de morir, sus hombres lo llevaron junto a Cleopatra, donde murió en sus brazos. Cleopatra, al ver su imperio destruido y negándose a ser exhibida como trofeo en Roma, se suicidó el 12 de agosto del 30 a.C., supuestamente por la mordida de una serpiente áspid. El romance de Marco Antonio y Cleopatra ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Rombo Azul pequeño en la política romana. Su relación fue usada como propaganda por Octavio para justificar la creación del Imperio Romano. La derrota de Marco Antonio marcó el fin de la República Romana y el inicio del reinado de Augusto, Octavio. Rombo Azul pequeño en la cultura y el arte. Ha inspirado innumerables obras, como la tragedia Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. Su historia es recordada como un símbolo de amor trágico y lealtad inquebrantable. Rombo Azul pequeño en la historia de Egipto. Cleopatra fue la última reina de Egipto. Tras su muerte, Egipto se convirtió en una provincia romana. La batalla de Accio, 31 a.C., fue el enfrentamiento decisivo entre Marco Antonio y Cleopatra contra las fuerzas de Octavio, futuro emperador Augusto. Este combate naval marcó el final de la guerra civil romana y selló la caída de Marco Antonio y Cleopatra, consolidando el poder absoluto de Octavio sobre Roma. Después de la muerte de Julio César en el 44 a.C., Marco Antonio y Octavio formaron el segundo triunvirato para vengarlo y eliminar a sus asesinos. Sin embargo, con el tiempo, la alianza entre ellos se fracturó. A medida que Marco Antonio se afianzó en Egipto junto a Cleopatra, adoptó un estilo de vida oriental y comenzó a favorecer a Alejandría sobre Roma. Esto, sumado a la distribución de territorios del Mediterráneo oriental entre sus hijos con Cleopatra, las famosas donaciones de Alejandría, fue utilizado por Octavio para acusarlo de traicionar a Roma. En el 32 a.C., el Senado romano, influenciado por Octavio, declaró la guerra no contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra,
lo que ayudó a Octavio a presentarse como el salvador de Roma contra una influencia extranjera. La batalla decisiva tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 a.C. en el Golfo de Accio, en la costa de Grecia. Fuerzas en conflicto. Marco Antonio y Cleopatra. Alrededor de 230 barcos, principalmente grandes galeras de guerra egipcias bien armadas. Un ejército de unos 100,000 soldados en tierra, esperando en Grecia. Octavio, bajo el mando de Agripa. Alrededor de 400 barcos más pequeños y maniobrables. 80,000 soldados de infantería y una flota superior en número y estrategia. El principal estratega de Octavio era Marco Vipsanio Agripa, quien bloqueó los suministros de Marco Antonio, debilitando a su ejército antes de la batalla. Inicio, la flota de Marco Antonio estaba en desventaja, pues sus barcos eran más grandes y pesados, lo que dificultaba la movilidad. Táctica de Agripa, la flota de Octavio evitó el combate directo y usó su agilidad para rodear y atacar los flancos de Antonio. La huida de Cleopatra, en medio de la batalla, Cleopatra, con una pequeña flota, repentinamente escapó hacia Egipto. Al ver esto, Marco Antonio la siguió con algunos barcos, dejando a sus fuerzas en el caos. Victoria de Octavio, con la retirada de Marco Antonio, sus tropas restantes fueron aniquiladas o capturadas. Fue una derrota catastrófica. Desmoralización del ejército de Antonio. Al ver que su líder había huido, muchas de sus tropas desertaron o se rindieron a Octavio. Ocupación de Egipto. 30 a.C. Octavio marchó sobre Egipto sin mucha resistencia. Suicidio de Marco Antonio. Creyendo que Cleopatra había muerto, Antonio se quitó la vida en Alejandría, apuñalándose con su propia espada. Antes de morir, fue llevado ante Cleopatra, donde falleció en sus brazos. Suicidio de Cleopatra. Unas semanas después, Cleopatra también se suicidó, supuestamente dejándose morder por una serpiente áspid. Fin de la República Romana. Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio se convirtió en el gobernante absoluto de Roma, marcando el inicio del Imperio Romano bajo el nombre de Augusto. Egipto bajo Roma. Egipto pasó a ser una provincia romana, asegurando el control del grano para Roma. Unificación del Mediterráneo. La victoria de Octavio consolidó su dominio sobre todo el mundo romano. Inspiración en la cultura. La historia de Marco Antonio y Cleopatra ha sido inmortalizada en obras de teatro, literatura y cine, como la tragedia Antonio y Cleopatra de Shakespeare. La batalla de Accio fue uno de los eventos más trascendentales en la historia de Roma, pues marcó el ascenso del primer emperador y el fin de una era. Legado de Marco Antonio. El legado de Marco Antonio es amplio y abarca diversos aspectos, desde la política y el militarismo hasta la cultura y el impacto en la historia de Roma y Egipto. A pesar de su trágico final, su vida y acciones dejaron huella en la humanidad de varias maneras. Marco Antonio fue uno de los últimos grandes líderes de la República Romana antes de la instauración del imperio. Su lucha contra Octavio fue determinante para la consolidación del poder absoluto en manos de un solo gobernante. Consolidación del Principado. Al ser derrotado por Octavio, Marco Antonio indirectamente contribuyó al ascenso del primer emperador de Roma, Augusto, antes conocido como Octavio. Su derrota en Accio, 31 a.C., marcó el fin de la República y el comienzo del Imperio Romano. Debilitamiento del Senado. Como aliado de Julio César y miembro del Segundo Triunvirato, participó en la persecución de los enemigos políticos de César, lo que debilitó al Senado y facilitó el cambio hacia un gobierno más centralizado. Durante su alianza con Cleopatra, Marco Antonio reorganizó varias provincias orientales bajo influencia romana, dividiendo territorios y estableciendo una estructura de gobierno más alineada con las tradiciones egipcias y helenísticas. Gobernanza en Oriente. Su tiempo en Egipto y su administración de las provincias orientales permitieron una mayor integración de la cultura greco-romana en la región. Relación con Egipto. Aunque su relación con Cleopatra fue vista en Roma como una traición, también permitió un intercambio cultural más fuerte entre Egipto y Roma. Marco Antonio ha sido visto a lo largo de la historia como una figura trágica, en parte por su relación con Cleopatra. Inspiración en la literatura y el arte. Su historia ha sido inmortalizada en la literatura, sobre todo en la obra Antonio y Cleopatra de William Shakespeare, que ha influido en múltiples representaciones en el cine y el teatro. Símbolo de la pasión y la traición, su amor por Cleopatra y su lucha contra Octavio han sido interpretados como un conflicto entre la razón política y la emoción personal.
Marco Antonio fue parte del segundo triunvirato junto a Octavio y Lépido, un modelo de gobierno compartido que influyó en la política romana y más tarde en otros sistemas de poder en la historia. Ejemplo de alianzas estratégicas, su pacto con Octavio y Lépido fue un precedente para otros acuerdos políticos de poder compartido. Fallo del modelo, sin embargo, su derrota también demostró que estas alianzas eran frágiles y que en última instancia llevaban a la concentración del poder en un solo individuo. Aunque Egipto ya tenía una fuerte influencia helenística, la relación de Marco Antonio con Cleopatra contribuyó a una mayor conexión con Roma. Preparación para la anexión de Egipto, su gobierno y apoyo a Cleopatra facilitaron la posterior anexión de Egipto al Imperio Romano tras su muerte. Influencia cultural, a través de su presencia en Egipto, Roma adoptó más elementos de la cultura egipcia, especialmente en la arquitectura y la religión, culto a Isis, uso del obelisco en Roma, etc. Como general, Marco Antonio fue un estratega brillante en muchas batallas. Participación en la conquista de la Galia junto a Julio César. Victoria en la batalla de Filipos, 42 a.C., contra los asesinos de César. Aunque perdió en Accio, su habilidad como comandante fue reconocida incluso por sus enemigos. Marco Antonio dejó un legado complejo, fue un gran general, un líder ambicioso y una figura trágica cuya historia sigue fascinando a historiadores, escritores y cineastas. Su vida marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio, dejando una huella imborrable en la historia.